10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio del día de hoy nos habla de ese momento en el que Jesús entra en el templo de Jerusalén y se encuentra con que había un montón de personas que estaban vendiendo distintas cosas para el servicio del templo, supuestamente para el servicio del templo, pero en realidad era gente que estaba negociando para ellos mismos. Y entonces empieza a expulsarlos y les dice: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Es esa capacidad que tenemos los seres humanos para aprovecharnos de todas las cosas, incluso para servirnos de las cosas de Dios. Parece mentira que podamos nosotros ponerlo a Dios a nuestro servicio en vez de ponernos nosotros al servicio de Dios. A mí me hace acordar a ese cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Porque vieron que Aladino encontró en esa lámpara y en el genio que estaba dentro de la lámpara, encontró la manera de llevar a cabo sus propios proyectos, sus propios intereses. Entonces frotaba la lámpara, salía el genio y Aladino le iba diciendo cuáles eran sus deseos. Y a veces a Dios lo tratamos de esa manera, ¿no? O nos servimos de las cosas de Dios para nosotros mismos. Hay personas, por ejemplo, que lucran incluso con las cosas de la iglesia, o sea, porque negocian con cosas espirituales o pretenden vender cosas espirituales o beneficiarse con vínculos que tienen con la iglesia. Utilizan a sacerdotes o a obispos para ganar influencias, para hacer negocios. Es llamativo, ¿no es cierto?, como esa capacidad que el hombre tiene para valerse de las cosas de Dios. O también podemos decir, bueno, Dios está a mi servicio. Si Dios es mi Padre, yo soy su hijo, entonces yo tengo que conseguir todas aquellas cosas que a mí me interesan y tengo un Padre que es poderoso, que está a mi servicio, ¿no? Y Dios viene a ser como el genio y nosotros venimos a ser como Aladino, que nos creemos con derecho a pedirle a Dios todas las cosas. Está bien, somos hijos y tenemos derecho a pedirle cosas, pero hay gente que ya casi como que hace como un comercio con Dios, ¿no? Bueno, pero entonces Jesús no tolera esta manera de proceder de aquellos vendedores y de aquellos mercaderes. Jesús seguía enseñando en el templo y los sumos sacerdotes y los escribas, así como los jefes del pueblo, trataban de acabar con él. Porque, claro, todo eso evidentemente les iba quitando a ellos el negocio. Ellos estaban comprometidos, podríamos decir, con esa manera de actuar. Ellos se valían de la religión, ¿no? ¿Se acuerdan eso que decía en otra parte Jesús en el Evangelio? Los escribas y los fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Ellos utilizan esa cátedra en su propio provecho, ¿no? Entonces ellos, los sumos sacerdotes, los escribas, los jefes del pueblo, se sentían también atacados por esa manera de actuar del Señor, pero tenían miedo porque el pueblo realmente apoyaba a Jesús, ¿no? Bueno, no sabían qué hacer con él, dice el Evangelio. Los escribas y los fariseos se habían precisamente apropiado de las cosas de Dios, y por eso Jesús también en algún momento determinado les dice a los apóstoles, ¿no? Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la hipocresía de los fariseos, porque
ellos tenían una cara hacia afuera, tenían esa manera de comportarse, esa manera de mostrar virtud, pero en el fondo toda esa virtud que ellos mostraban no era más que una máscara, no era más que un disfraz. Bien, y Jesús les saca la máscara, los descubre. Vieron ese dicho famoso, te conozco, mascarita. Y bueno, Jesús los desenmascara, ¿no? La palabra hipócrita viene del griego hipócrates, que significa actor, ¿no? O sea, los actores se ponían una máscara para interpretar un papel. Y entonces ellos detrás, podríamos decir, de ellos se escondían detrás de la dignidad que les daba ser entendidos en las cosas de la ley para conseguir sus propios objetivos, para conseguir su cuota de poder. Todo esto que vemos ahora en el mundo no es nuevo, ¿no? Y fíjense qué vinculación que hay entre de los distintos pecados capitales, ¿no? Sin duda, el origen del pecado está en el egoísmo. Todo pecado es una manifestación concreta del egoísmo. El egoísmo, por ejemplo, de querer lucrar económicamente, ¿no es cierto? Es el dinero para mí, el dinero para lo que yo quiero. O, por ejemplo, también la envidia, porque uno de los motivos por los cuales lo quieren prender a Jesús, lo quieren tomar preso a Jesús y lo quieren hacer desaparecer, es porque les producía una enorme envidia que la gente se fuera detrás de él. La gente descubría en Jesús algo totalmente distinto. Este hombre habla con autoridad, decían. ¿En qué consistía esa autoridad de Jesús? Por supuesto, en gran parte por ese poder suyo, que le provenía de su condición divina, de hacer milagros, ¿no es cierto? Pero por otra parte también, en lo humano, ellos descubrían que la manera de actuar de Jesús era totalmente distinta. La manera de actuar de Jesús era una manera de actuar absolutamente frontal. Decía lo que él pensaba, actuaba del modo en el que él pensaba. Es interesante una frase que dice el Evangelio, que Jesús, cepit facere et docere. Jesús empezó a hacer y a enseñar. Primero empezó a hacer, es decir, cuando Jesús iba enseñando su doctrina, nadie podía decirle, bueno, ahora vos hacé lo que estás enseñando, porque antes lo había hecho. Jesús empezó a hacer. Jesús empezó a recorrer los caminos, Jesús empezó a curar enfermos, Jesús empezó a escucharlos, a aconsejarlos, a alentarlos en el camino del bien. Jesús empezó primero a mostrar toda esa condición suya divina y después empezó a hablar, después empezó a decir cuál era el fundamento de todo lo que él hacía y de todo lo que él decía. Entonces los fariseos se encuentran con que no pueden competir con Jesús, porque Jesús era auténtico. Jesús era la verdadera autoridad. La verdadera autoridad es la que da la coherencia. Y Jesús era coherente. Ellos no eran coherentes. Ellos decían una cosa y hacían otra distinta. Pero bueno, fíjense por dónde todo conecta con el egoísmo, ¿no es cierto? Con esa raíz del pecado que a uno lo lleva a querer lucrar económicamente, que a uno lo lleva a querer aprovecharse del otro, incluso también de las cosas de Dios. Bueno, por eso Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que en realidad es la hipocresía de los fariseos. Aquello que los hace parecer delante de los demás, ¿no es cierto?, como algo lleno, como algo verdaderamente que pareciera como una plenitud, ¿no es cierto?, pero en realidad no es más que una farsa, no es más que una mentira que se esconde detrás de esas máscaras, ¿no? Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a
a vernos libres, ¿no?, de la avaricia, a vernos libres también de la envidia, ¿no?, y en última instancia que nos libre del egoísmo, ¿no?, que trae consigo tantos males. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Padre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.